Clase de hoy. Ok, por favor, Angie, confírmame que se vea. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Entonces, una vez más, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra tercera clase y hoy vamos a ver todo lo que son citas, citaciones a lo largo del texto, que es un tema mm, bastante, un poquito complejo, un poquito tedioso, pero vamos a dar todos los tips para poder llevarlo y manejarlo bien. Entonces, voy a abrir esto de esta forma, sí, mejor. Ok, entonces, APA nos dice que para todos nuestros trabajos académicos, nuestras investigaciones, nuestros artículos, va a ser esencial que nosotros como investigadores reconozcamos el trabajo de las otras personas que están contribuyendo con el propio. Y esto se hace a través de las citaciones, ¿no? Desde toda la semana conversando sobre el plagio y sobre lo importante que es dar crédito a las personas que a través de libros, artículos, contribuyen con nuestra propia investigación. Entonces, APA nos va a dar una serie de tips para que podamos colocar las citas y acreditar de la forma más correcta y completa posible. En ese sentido, voy a quitar esto, hay ciertos principios que nos va a proporcionar APA. Las normas APA se basan en un sistema de citas denominado autor-fecha, que tal y como su nombre lo indica, va a implicar una breve cita, es decir, una porción de un párrafo, de un texto, dentro de nuestro documento para que a través de este se dirija con la denominación del autor y la publicación hacia el estado de referencias, que es donde va a estar detallada la información de forma más explícita, ¿no? Entonces, tal y como nos indica APA, la cita va a aparecer en el texto, dentro del cuerpo de nuestro artículo, puede ser también, como lo hemos visto la clase pasada, en las tablas o en las figuras, en una nota al pie, identificando brevemente al trabajo citado y la fecha de la publicación. Esto va a hacer posible que el lector, perdón, ya tenga una idea de quién es la persona que escribe y cuándo fue realizada esta información, y luego podrá revisar en las referencias, en el listado de referencias, de forma alfabética, e ir directamente ahí a buscar la información de forma completa. Bien, con esto en mente, hay que tomar ciertas cositas en cuenta al momento de hacer nuestras citas. Es importante que sepamos que las citas van muy de la mano con las referencias. Entonces, dentro de nuestro documento va a aparecer una serie de citas y de acreditaciones que nosotros vamos a realizar, y estas mismas citas, los mismos autores que aparecen ahí, tienen que aparecer en el listado de referencias. Estaría mal que una cita no aparezca en el listado de referencias, y a su vez estaría mal que algún autor en el listado de referencias no aparezca a lo largo del texto. Sería incongruente. Entonces hay que prestar mucha atención a eso, que no se nos escape ningún autor. Lo recomendable, y lo que yo recomiendo personalmente, es que conforme vayamos escribiendo nuestro documento, vayamos agregando de forma manual a nuestro listado de referencias el autor y la publicación y la cita que estamos haciendo, para que así haya un orden. Bien, como ítems y elementos puntuales para recordar sobre estas citas, tenemos que tener en cuenta la ortografía. Es muy importante que escribamos de forma correcta los nombres de los autores, así como los nombres de los artículos, las revistas, y en general todos los elementos que componen las citas, ¿no? Para que esto no cause ningún error, una vez más pensando siempre en el lector y en que puedan encontrar esa información. Este es el propósito de las citas, que la información esté, uno, acreditada, y dos, que el lector pueda ubicar el documento y así seguir promoviendo las investigaciones académicas, científicas, etc. Es importante también comprobar las fechas de publicación.
a veces hay errores en nuestra búsqueda como investigadores y encontramos diversas publicaciones en fechas distintas. Hay que tratar de indagar un poco más y corroborar que las fechas que estamos colocando sean las correctas. Asimismo, tenemos que verificar que los nombres y fechas citadas coincidan con la información en las referencias. Hay que hacer hincapié en esto porque ya les comento que va muy de la mano, las citas con las referencias. Es importante también colocar solamente las citas que estemos utilizando, que hayamos leído, que conozcamos y que estemos conscientes de por qué están incorporándose en nuestro texto. No hay que agregar citas por agregar, para rellenar el párrafo, ni para florear, por favor. Hay que tomar muy en cuenta esto para que tenga sentido y nuestro trabajo no peque de estar rebosante de información que al final no aporta nada. Hay que citar en lo posible a las fuentes primarias. Muchas veces vamos a encontrar textos que nos van a dirigir a artículos o a libros del 1800 o del 1900, y muchas veces es necesario ir hasta la fuente primaria, ir hasta el 1800, ir hasta el 1900, y realmente citar y buscar esa fuente para citarla y no estar ni cometer el error de citar una interpretación que a veces puede estar errada de esta información. Entonces, todo va a depender también del trabajo que nosotros realicemos, porque en esto va a estar orientado, ¿verdad? Entonces también criterio en ese aspecto. Hay que citar las fuentes para documentar todos los hechos y cifras. Para las investigaciones, ya sean cuantitativas o cualitativas, siempre vamos a utilizar data dura. Y esa data, las cifras, las estadísticas, etcétera, van a necesitar una fuente y una citación. Entonces, si vamos a consultar manuales, si vamos a consultar guías, si vamos a consultar incluso leyes o informes, hagámoslo y acreditemos la cita de forma correcta. ¿No? Acordémonos de esto, de si son data dura, siempre tiene que ir basada en una fuente oficial. Y finalmente, evitemos usar fuentes que no estén disponibles. Muchas veces cuando buscamos una página o buscamos, perdón, un artículo, nos vamos a al listado de referencias y encontramos una cita que nos redirige a una página que ya no existe, que ya no está disponible, etc. Entonces, pensando en nuestro lector, usemos las citas que estén en webs y en artículos disponibles a la mano para tenerlo siempre al lector presente. Bien, ahora voy a minimizar esto y les indico. Este es un poco el panorama que tenemos respecto a las citas. Como ven, las citas se dividen en dos grandes grupos, citas textuales y citas parafraseadas. El grupo de citas textuales se divide a su vez en citas directas de menos de 40 palabras y citas en bloque de más de 40 palabras. A su vez, estas citas directas se van a desagregar en citas narrativas y parentéticas, lo mismo con las citas en bloque y lo mismo con las citas parafraseadas. Entonces, ahí podemos ver un poco lo que vamos a estar viendo durante esta clase. Vamos a estar viendo todo este mundo de citas, una por una, con ejemplos para entender un poco mejor cómo funciona todo esto. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o podemos continuar? Bien. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con las citas directas o textuales. Como vemos en pantalla, la cita directa es aquella que no queremos tener tan presente. Es un poco compleja en cuanto a su realización, pero es de las que queremos alejarnos. ¿Por qué? Porque esto va a ir muy de la mano con lo que hablábamos durante la primera clase, que es referente al plagio. Entonces, una cita directa, una cita textual, es aquella que reproduce las palabras de otro trabajo de forma, como su nombre lo dice, textualmente. Entonces, es como copiar y pegar. Claro, al momento de hacerlo en una cita, estamos acreditando y estamos dando el derecho a la persona que lo hizo. Sin embargo,
es más recomendable para los investigadores la técnica del parafraseo, que la vamos a ver un poquito más adelante. En este parafraseo es donde usamos las fuentes, en lugar de hacerlo directamente, lo vamos a interpretar e ir ajustando el material a nuestro contexto, a nuestro estudio, a nuestra investigación. Sin embargo, hay momentos, y como siempre hay excepciones, en las que sí o sí vamos a vernos en la necesidad de usar estas citas directas o citas textuales. En ese sentido, ¿cuándo sí debemos usarlo? Las vamos a usar cuando reproduzcamos una definición exacta, cuando no haya otra forma de interpretar la información y lo tengamos que hacer de forma precisa, vamos a recurrir a una cita textual. También las vamos a usar cuando un autor haya dicho algo que sea memorable, que querramos que esté escrito de esa forma en nuestro documento, en nuestro trabajo de investigación, y le quitaría el sentido interpretarlo, parafrasearlo, etc. También las vamos a usar cuando querramos responder ante una redacción, es decir, cuando, por ejemplo, decidamos debatir o cuestionar respecto a una postura o a una definición, entonces se puede colocar la cita directa y luego en el siguiente párrafo la discusión, el debate, la interpretación, etc. Como ya les mencionaba, las citas directas o citas textuales se dividen en dos, en citas cortas y en citas en bloque. Vamos a empezar con las citas cortas, que son las citas de menos de 40 palabras, que es el primer gran grupo en relación a este segmento de citas cortas. ¿Ok? Las citas cortas también van a estar desagregadas en dos tipos. Las citas que tienen énfasis en el autor es con las que vamos a empezar. De esta forma podemos decir que las citas cortas, como las vemos en pantalla, van a estar escritas inmersas en el texto. No vemos ninguna separación, no vemos ningún espaciado, están dentro del párrafo, pero las caracteriza que están escritas entre comillas. Eso es muy importante y recordémoslo. Las citas cortas, cuando son menos de 40 palabras, se escriben entre comillas. Decimos que esta subdivisión está enfatizando en el autor porque, como vemos, está resaltado acá, está subrayado, se empieza con el nombre, el apellido del autor, el año de la publicación y entre comillas sigue la cita. Cerramos comillas y finalizamos con el número de página. Bien, entonces repasemos esta información una vez más. Las citas cortas, las que tienen menos de 40 palabras, están inmersas en el texto, van entre comillas, y si queremos hacer énfasis en el autor, es decir, si queremos darle un poco más de valor a la persona que lo dice, por ejemplo, ¿no? Einstein dijo tal cosa, Aristóteles dijo tal cosa, el señor presidente dijo esto, va a ser más importante quién lo dijo que qué dijo. Y por ello hacemos esto de enfatizar en el autor y ponemos el apellido del autor primero, el año de la publicación, la cita entre comillas y finalizamos con el número de página. ¿Ok? Vamos a practicar un poco más esto y vamos a trabajar de esta forma. A ver, un segundo. Ok. Vamos a ir trabajando entonces algunos ejemplos para que podamos guiarnos y practicar un poquito cómo serían las citas cortas. Ok, acá tenemos una cita corta. Dice, analizando la crisis financiera del 2008, Lynch, 2012, afirma que la cita entre comillas y el número de página. Bien, entonces, como lo hemos visto, esta cita corta hace énfasis en el autor, hace énfasis en Lynch, y por eso el apellido va primero. Luego le sigue el año de la publicación. Tenemos el año de la publicación y la cita entre comillas.
Recordemos que la cita está entre comillas. Luego, para finalizar, tenemos el número de página. Se proporciona el número de página en las citas cortas. Bien. Entonces tenemos los siguientes componentes en nuestra cita corta. Tenemos, cuando hacemos énfasis en el autor, el apellido del autor, el año de la publicación, la cita entre comillas y finalizamos con la página. Bien, vamos a pasar a un siguiente ejemplo para que esto nos quede aún más claro. Bien, acá tenemos otra cita corta, ahí, y vamos a verlo de esta manera. Una vez más, tenemos la cita. Como podemos constatar en las investigaciones de Foucault, aquí está Foucault, este es nuestro apellido de nuestro autor, el año de la publicación, la cita entre comillas, y finalizamos con el número de página. Bien, esos son los elementos que están componiendo nuestras citas cortas cuando enfatizamos en el autor. Recordemos bien este orden: apellido, año de la publicación, cita entre comillas y finalmente el número de página. Bien, vamos a ver un último ejemplo para que esto nos quede súper, hiper claro y no tengamos dudas. Ajá, acá tenemos dos autores, ya no uno, dos. Esto puede funcionar también con la cantidad de autores que sea necesario. En APA, en esta 7ª edición, ya no trabajamos, cuando se trabaja, mejor dicho, con más de 3 autores, ponemos la denominación. Por ejemplo, si fuera Y García, ya no se coloca de esta forma, sino que se coloca así, Collis et al. Esta denominación de et al significa todos juntos, entonces sería de esta forma. ¿Ok? Eso lo podemos trabajar un poquito más, pero para que tengamos una idea de lo que sería las citas enfatizando en el autor si trabajamos con varios. Entonces, tenemos el autor, una vez más, la fecha de la publicación, la cita entre comillas inmersa en el texto, y finalizamos con el número de página. ¿Okay? Creo que hasta ahí es las citas cortas con énfasis en el autor. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera conversar al respecto? Ver. Sí, lo que quería era saber si cuando nosotros utilizamos esto de manera incorrecta, me dicen que hay un software, supongo, que reconoce esto. ¿Eso? ¿O que es un sistema, el Eternity, no sé qué le llaman, algo por ahí escuché? No, el targeting funciona con la detección del plagio. Efectivamente, también cuando hacemos mal o realizamos mal una citación, el programa de targeting lo va a considerar como plagio. Entonces, porque estás acreditando de forma incorrecta al autor. Entonces, sí es importante saber manejar cómo se da este tipo de citas para poder que no se nos considere plagio y acreditar de forma correcta. Pero más allá de eso, no, las citas se redactan de forma manual, lo hacemos nosotros los mismos investigadores, pero claro, hay que seguir estas pautas que les estoy dando ahorita, precisamente para saber reconocer qué cita vamos a emplear, para qué es importante usar cada tipo de cita y cuáles son los elementos que las componen. Bien, vamos a pasar a la siguiente Una cita. preguntita, disculpe. Sí, le escucho. ¿Y si el texto no tiene número de página? Bien, si el texto no tiene número de página, porque recordemos que estamos viendo solo un tipo de cita, la cita corta con énfasis en el autor. Más adelante vamos a ver el resto de tipos de citas y nosotros como investigadores vamos a elegir qué tipo de cita usar según lo que más nos conviene, ¿no? Entonces, si de repente yo tengo un documento que no me proporciona un número de página,
usaré otro tipo de cita que no lo requiera. En todo caso, si la cita que requerimos es esta, con las comillas, la cita directa, la cita textual, que, repito, yo recomiendo que no se use mucho, no se coloca el número de página, porque no depende de ti, depende del documento que estés trabajando. Y si tu documento no cuenta con página, simplemente no se le coloca. Componemos el resto de elementos, sí, las comillas, etcétera, pero no colocamos el número de página. Sí, eso va a depender un poquito. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente cita. La cita corta, seguimos en citas cortas, pero esta vez con énfasis en el contenido. Ya hemos visto que hay una primera cita corta con énfasis en el autor que se da de esa forma precisamente porque iniciamos dando el apellido del autor. Entonces, va a funcionar un poco de esa forma con el resto de citas que vamos a ver a continuación. Pero del lado opuesto, la cita con énfasis en el contenido es aquella que empieza con la cita como tal, entre comillas, como lo vemos en la imagen, y finaliza con el apellido del autor, el año y el número de página. Bien, entonces, vamos a poner primero la cita entre comillas. Finalizando eso, vamos a colocar entre paréntesis el apellido del autor, la fecha de la publicación y el número de página. Esos serían los componentes y el orden en el que estaría la cita corta enfatizando en el contenido. Una vez más, esto va a depender de nosotros, de qué uso le querramos dar a nuestras citas. Si en el primer caso estábamos haciendo hincapié en la persona, en este caso estamos haciendo hincapié en el contenido, en lo que va a decir esta cita. Nos importa más entonces qué es lo que se dice que quién lo dice. Bien, vamos a realizar algunos ejemplos una vez más para ver y manejar bien cómo son estas citas cortas. Las citas cortas entonces se dan de esta forma. Igual recordemos que al ser citas cortas directas, están entre comillas, están inmersas en el texto y tienen los mismos elementos, apellido, año y número de página. Entonces, lo único que se cambia aquí es el orden. Ya no estamos empezando con el autor, estamos empezando con la cita entre comillas. Vamos a finalizar con el apellido, con el año y con el número de página donde estamos sacando precisamente ese extracto de la cita. ¿Okay? Recordemos que no es la página del inicio del documento ni del final del documento, es el número de página de donde estamos extrayendo esa porción de cita que estamos colocando entre comillas. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo, que es este de aquí, a ver si así estamos un poco más cómodos, y dice, los equipos efectivos pueden ser difíciles de escribir porque la cita entre comillas, la vamos a resaltar, y los apellidos de los autores, en este caso sabemos que hay más de 3 autores porque nos da la denominación et al, el año de la publicación y el número de página. Bien, esto sería una vez más los elementos de las citas cortas, recordemos haciendo énfasis en el contenido. Bien, por último, un ejemplo final donde vamos a ubicar que, por ejemplo, esta cita es cortita, lo que dice entre paréntesis, entre comillas, perdón, es tan solo esta porción, pero igual acredita ser citada. Los autores, entre paréntesis, el año de la publicación y el número de página de la cita. Así estaría quedando nuestra cita, nuestra cita directa, corta y con énfasis en el contenido. Bien, esos son los elementos de la cita corta cuando hacemos énfasis en el contenido. Con la cita entre comillas, inmersa en el texto, el apellido del autor o los autores,
el año de la publicación y proporcionamos el número de página. Vamos a seguir con el otro número, el otro grupo de citas. Ya cerramos con la diapositiva anterior las citas cortas. Ahora vamos a ver lo que son las citas en bloque. Las citas en bloque son las que tienen más de 40 palabras y van a tener ciertas características que las van a diferenciar, por supuesto. Las citas en bloque, como su nombre lo dice, van a estar separadas en un bloque lejos del texto, ¿no? Ya no van a estar inmersas, sino que van a tener un espacio aparte. Van a tener que llevar sangría, la misma sangría que hemos trabajado desde la primera clase, pero ahora la vamos a trabajar en nuestra cita. Y este tipo de cita no va a llevar comillas. Entonces nos olvidamos de las comillas y pensamos que estas citas son distintas. Esto es un poco como se vería la cita enfatizando en el autor. Una vez más, también vamos a ver cómo se enfatiza en el contenido, pero como vemos aquí, estamos teniendo el autor, 2 puntos, y la cita en un bloquecito. ¿Ven? La cita está en un bloquecito. Ya empecé dando el apellido y el año de la publicación, coloco la cita, no hay comillas, no hay nada, y finalizo con el número de página. Esto lo vamos a ver y lo vamos a entender un poco mejor con nuestros ejemplos. ¿Ok? A esto de aquí, a esta sangría, es lo que nos referimos cuando la denominamos bloque y el por qué se llama bloque, ¿no? Entonces, una vez más, empezamos con el apellido del autor, porque estamos haciendo énfasis en el autor, y lo acompañamos con el año de la publicación. Luego colocamos la cita vendría a ser esto, y finalizamos con el número de página que igual lo tenemos que proporcionar. Bien, apellido del autor, año de la publicación, 2 puntos, la cita con sangría y el número de página. Si les queda alguna duda de cómo se hace esta cita con sangría, igual con la tecla tabulación con la que trabajábamos la primera línea de cada párrafo, igual aplicamos esa misma sangría de forma en cada línea de esta cita para que se vea rectita y en un bloquecito. Vamos a trabajar un segundo ejemplo para que nos quede más claro cómo va a ser esta cita en bloque con énfasis en el autor. Entonces, este segundo ejemplo dice, alguna de las razones las expone Sánchez, el apellido de nuestro autor, el año de la publicación, en la siguiente reflexión. 2 puntos, acuérdense de los 2 puntos, la cita en bloque con su respectiva sangría, y finalizamos con el número de página. Bien, estamos viendo que es reincidente estos 4 componentes: el apellido del autor, el año de la publicación, la cita y el número de página cuando hablamos de citas directas o citas textuales. Bien, vamos a pasar a la cita en bloque, pero haciendo énfasis en el contenido. Bien, como al igual, de forma muy semejante a las citas cortas de menos de 40 palabras, estas citas de más de 40 palabras o citas en bloque también se van a dividir en énfasis en el autor y énfasis en el contenido. Ya vimos énfasis en el autor, que es precisamente esta de acá, cuando tenemos el autor, 2 puntos, la cita y el número de página. De forma muy similar vamos a tener la cita con énfasis en el contenido, y lo único que va a variar, una vez más, es el orden. Ya no vamos a tener el apellido del autor al iniciar, sino que lo vamos a juntar al final con el año y el número de página. Entonces luciría de esta forma. Tenemos la cita y al finalizar la cita con un punto
Tenemos el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. A ver si con ejemplos nos queda un poco más claro. Sería de esta forma. Citas en bloque con énfasis en el contenido. Tenemos, otros economistas han presentado otros argumentos. 2 puntos, la cita, tenemos la cita, y en paréntesis vamos a tener el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. ¿Ven? Es en realidad simplemente invertir el orden según lo que a nosotros nos conviene más. Si queremos hacer énfasis en el autor, será de la forma que hemos visto anteriormente, con el autor arriba, los 2 puntos, la cita y el número de página, o como lo vemos ahorita en pantalla, haciendo los 2 puntos, la cita y colocando toda la información condensada en un mismo paréntesis. Vamos a ver un segundo ejemplo antes de pasar al siguiente tema. Bien, entonces aquí dice, es un fragmento, tenemos los 2 puntos y nos vamos a nuestra cita en bloque bastante grande. Tenemos el apellido de la autora, el año de la publicación y aquí se nos escapó la abreviatura de página y va de esa forma. Bien, va de esa forma. Ahí está. Entonces, recordemos que esos serían nuestros componentes en una cita en bloque, de forma, haciendo énfasis en el contenido y ya no en el autor. Bastante sencillo si recordamos el orden y los elementos que están siempre presentes. Sí, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Sí, una consulta. Escucho. ¿Aló? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Ya, te escuchamos. con respecto con respecto a un ejemplo que se puso anteriormente, me percaté que estaba con la, ¿cómo se llama perdón, con la cita, estaba con sangría, ¿ya? Pero el texto estaba justificado. Debe ser por el ejemplo nada más, ¿verdad? Porque según el APA tendría que estar todo justificado, pero a la izquierda. Sí, correcto. Bien, ahorita no tengo para ubicar exactamente a qué ejemplo te refieres, pero sí, hay que tener presente que toda nuestra información tiene que estar justificada a la izquierda únicamente, ¿no? Eso lo hemos visto durante la primera clase cuando hablamos de alineación y justificación. Recordemos que en APA séptima edición ya no trabajamos con la justificación en ambos lados, solamente a uno y ese lado es el izquierdo. Ya. Otra cosa que nos manifestó es de que teníamos, según la conveniencia, que poder utilizar con énfasis en contenido, con énfasis en autor. Correcto. Esto de alguna forma puede perjudicar el correcto devenir de la tesis, o podría yo enfatizarme más con contenido de toda mi tesis o con énfasis en autor en toda la tesis. Eso va a depender del investigador. No es, hay una variedad de citas, como lo vamos a ver durante la clase, y como ya lo estamos viendo, con las que tú puedes trabajar de forma paralela. No es necesario elegir trabajar con una o trabajar con otra, porque todo va a depender de la información que se maneje y de para qué estamos usando la información. Entonces, como les decía al principio, si para nosotros en cierto momento de la tesis, por ejemplo, cuando estamos en el capítulo de metodología y queremos decir que las investigaciones básicas y dar la definición de las investigaciones básicas, y citamos a un autor que nos parece muy importante, entonces citamos de forma textual haciendo énfasis en el autor y colocando la definición.
Si en cambio nos parece que el autor no es tan importante, sino lo importante es lo que se dice, entonces hacemos la cita enfatizando en el contenido. Pero todo va a depender de nuestro criterio y de nuestra necesidad como investigadores, ¿no? Y eso lo podemos mantener a lo largo de todo el documento, ir variando en la diversidad de citas. En ese aspecto, APA es flexible porque nos da una variedad de citas con las que podemos decir esta funciona para este momento y esta para otro, ¿no? Muy amable, gracias. Perfecto, entonces vamos a continuar. Hemos estado viendo que hemos estado usando para nuestras citas directas abreviaturas para la página. La página era un elemento muy importante con el que siempre hay que contar cuando trabajamos las citas directas o citas textuales. Y pueden surgir algunas dudas de cómo deben ser estas abreviaturas. Entonces aquí les he resumido un poquito cómo debería estar la numeración de las páginas cuando citamos de forma directa o de forma textual, ya sea para una cita corta de menos de 40 palabras o para una cita larga de más de 40 palabras. Tenemos este tipo de abreviaturas. Para una sola página, es decir, si nuestra cita pertenece únicamente a la página 11, pondremos P. punto y el número 11. Como vemos en el ejemplo, nos da página 25, ¿no? Página 540 o página 221. Pero siempre usamos P y el punto cuando nos referimos a una única página. Cuando hablamos en el caso de varias páginas, usamos la abreviatura PP. punto. Y lo hacemos de la forma en la que se ve en la pantalla, PP. punto 3436, si nos queremos referir a que nuestra información está condensada en las páginas 34, 35 y 36. En el caso final de que sean varias páginas y estén en ubicaciones distintas del documento, pondremos de la que aparece en el último recuadro, páginas.67,72. Bien, esto era simplemente una pequeña ayuda visual para que ustedes recuerden y manejen un poco mejor y no quede ninguna duda de cómo sería la abreviatura cuando trabajamos con citas directas o citas textuales, ya sean cortas o en bloque como lo hemos visto. Dicho esto, vamos a pasar a un tema que estábamos conversando seguido desde la primera clase, que es la técnica del parafraseo. Me voy a detener aquí para conversar con ustedes sobre esto porque vamos a redirigirnos en un ratito a las citas asociadas, que eran el segundo gran grupo que vimos al iniciar las clases en nuestro mapa conceptual. Y para llegar ahí necesitamos entender cómo funciona el parafraseo. Entonces, una paráfrasis reafirma la idea de otro o su propia idea publicada anteriormente, pero con la interpretación con nuestras propias palabras. Esto no quiere decir que yo voy a copiar y voy a pegar y voy a cambiar un poquito el O para que se vea un poquito diferente o que voy a agregar una coma o una mayúscula, no. Parafraseo implica que tú, de la idea de otra persona, de otra publicación o documento, redactes una nueva información en base a esta otra información con tus propias palabras. Ahí es donde te alejas de plagio. Bien, este parafraseo lo que va a permitir es que resumas y sintetices la información de una o más fuentes, porque claro, puedes usar la información de varios documentos, pero sobre todo ayuda a que tú adecúes la información a tu caso específico, a tu propia investigación. Para los autores es mucho mejor parafrasear las fuentes, las citas que usan, en lugar de citarlas directamente como ya les estaba contando. Tratamos de, si bien es cierto, estudiamos y sabemos cómo manejar las citas textuales que hemos visto durante toda la primera clase, la primera parte de la clase, va a ser mejor que nos familiaricemos más con las citas parafraseadas porque son las que van a alejarnos un poquito más del plagio
que es un tema que, en el que no queremos incurrir, ¿verdad? Bien, entonces, al respecto vamos a hablar de dos tipos de parafraseos, el parafraseo corto y el parafraseo largo, como bien pueden deducir. En este parafraseo no es necesario indicar el número de página, por eso nos vamos a olvidar un poquito de todo el tema de las citas textuales en las que hemos estado viendo que es un requerimiento usar el número de página y proporcionárselo de forma textual al lector. En este caso, en el parafraseo, queda un poco más a la voluntad del investigador. Cuando se parafrasea, no es necesario, no es una obligación dar el número de página. Si bien es cierto, la puedes proporcionar, pero ya no estás obligado a hacerlo. Además del número de página del que podemos o no contar, hay elementos de las citas que vamos a mantener, como son el apellido del autor y el año de la publicación. Pero nos vamos a olvidar también de la sangría y nos vamos a olvidar también de las comillas. Entonces, el parafraseo, como ven, nos facilita un poco la vida en cuanto a formato, porque va a lucir de la forma en la que lo estamos viendo en pantalla. Con color morado tenemos el apellido del autor, con color verde el año de la publicación, la cita que está inmersa en el texto y no podemos identificarla de forma directa porque ya no hay comillas, pero sabemos que está basado en lo que dijo este autor, Webster Stratton, y sabemos que lo podemos ubicar en la página 152, 153 del listado de referencias al final de nuestro documento. Bien, así como hay un parafraseo largo, también habrá un parafraseo, como hay un parafraseo corto, también habrá un parafraseo largo, el que puede continuar por varios párrafos, y cuando se da de esa forma, lo que tenemos que hacer es empezar dando el apellido del autor, proporcionando esa información, ¿no? Decir, Vélez publicó en el año tal, y la siguiente información parafraseada. Bien, así luciría un parafraseo largo. Claro, hay que imaginar que hay más información a lo largo de un par de párrafos adicionales, pero lo que se quiere decir es que se inicia dando y proporcionando el apellido y año de la publicación y el autor. Bien, ¿con alguna duda respecto al parafraseo que alguien quiera consultar, indicar algo, para si no pasar ya a las citas parafraseadas? Solo una consulta, es con referente al parafraseo. El parafraseo en sí es nosotros, de acuerdo al párrafo que hemos leído de un autor X, ese párrafo nosotros lo interpretamos a nuestro parecer, mejor dicho, ¿verdad? Claro, tú vas a tener una interpretación de lo que lees. Siempre es importante, de todas maneras, indicar por qué esa idea no surge de la nada, ¿no? No ha surgido en tu mente de cero. Esa idea llegó a ti gracias a que leíste cierta o determinada información. En ese sentido, es importante que se acredite a la persona a la que, digamos, te inspiró o te produjo que tú pensaras en algo, y por eso es importante parafrasear la información, ¿no? Y acreditarla correctamente. Pero sí, el parafraseo es una interpretación. Tú tienes una información, digamos que un libro, un artículo, una sección de un artículo, una parte de un periódico que te sirve para tu investigación, pero no la quieres colocar de forma textual. Entonces recurres al parafraseo, indicas, ¿no? El New York Times en el 2020 indicó que el Perú era un país machista en el que se asesinaban 20 mujeres por día. Esa información es relevante por tales y tales motivos, etc., ¿no? Entonces vas a condensar la información según a lo que se adecue además a tu criterio y a tu investigación, porque claro, esto va a darte la flexibilidad de que tú no coloques la información de forma textual, como lo hacemos con las citas directas, sino que la adecúes y la modifiques
según la información que quieres enfatizar, que quieres que te sirva a ti de forma más directa, ¿no? Porque hay partes, muchas veces nos encontramos con partes y pasajes de información que decimos, sí, esto me sirve, pero esto que viene en la línea siguiente ya no me sirve tanto. Entonces vas a parafrasear la información y vas a colocar la idea general que a ti te está provocando y lo vas a redactar de esa forma. Una pregunta. Sí. ¿En qué casos yo voy a optar por poner el parafraseo corto o largo? ¿Hay alguna indicación respecto a lo que se está, digamos, tratando o tratando de explicar o hacer notar, digamos? No, todo va a depender precisamente del tamaño de la información que tú quieras indicar en tu documento, que te sirva a ti. Por lo general, los parafraseos no son excesivamente largos, si bien hay la denominación de lo que sería un parafraseo largo, como te indico, que puede llegar a tener 3 párrafos, etc. Lo usual es que se use un parafraseo corto para que vaya siendo también dinámico el mismo documento y no toda la información esté condensada en un mismo autor, sino que vayas intercalando con tus ideas, con otros autores incluso, ¿no? Entonces, sí, eso depende mucho del uso que le vayamos a dar nosotros como investigadores, de la información que estemos requiriendo en ese momento del documento. Una consulta. Gracias. Una consulta, disculpa. En el caso del parafraseo, debería entenderse como el hecho de ser un resumen, porque si yo utilizo, digamos, un texto de 2 páginas y dentro de esas 2 páginas existiera, por ejemplo, 5 variables o 5 características, y de esas 5 características, según mi criterio, yo necesito la característica 1 y la característica 4. Entonces, solamente me remito a esas 2 características. ¿Eso no de alguna forma estaría sesgando la investigación o sesgando lo que quiero dar a entender por no colocar las otras 3 características? ¿No sería mejor hacer un resumen antes que una modificación del texto? Se puede entender de ambos lados, ¿no? Porque si bien es cierto, sí, se puede resumir, también se puede seleccionar. Tú puedes seleccionar partes de un documento que te sean de utilidad y decidir cuáles otras no. Lo importante ahí es que se acredite porque el lector va a decidir si del autor que tú has colocado y buscar la información completa, digámoslo de esa forma, porque tú vas a haber colocado quién es el autor, vas a haber colocado en qué año publicó qué documento, y entonces el lector va a decidir si busca la información y va a poder indicar que hay, y va a poder visualizar que hay mucho más de lo que tú has colocado, pero es entendible porque de repente tu investigación no está orientada a las otras 3 variables, sino únicamente a 2. Entonces, no se llama sesgo, yo lo veo más como una selección y una forma de adecuar lo que realmente va a nutrir tu investigación. Muy agradecido. Correcto, entonces vamos a culminar hablando de las citas indirectas o citas parafraseadas, que son las que más nos van a servir y las que más podemos utilizar en nuestra investigación. Como bien lo mencionábamos respecto al parafraseado, vamos a mantenerlo, pero en términos distintos, y vamos a emplear, incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Para ello tenemos igualmente citas parafraseadas enfatizando en el contenido y enfatizando en el autor. Como lo hemos visto a lo largo de la clase, lo único que va a cambiar es el orden. Entonces, como ejemplo, tenemos la cita parafraseada en esta parte de aquí. Como vemos, finalmente, la ruralidad, hasta, etcétera, es la cita, y al final colocamos entre paréntesis el apellido del autor y el año de la publicación. No hay una forma de identificar
la cita, pero sabemos que lo estamos interpretando y por ello colocamos el apellido del autor y el año de la publicación. Decimos que hacemos énfasis en el contenido porque precisamente iniciamos con la cita y al final se coloca los datos del documento de nuestra cita. De igual manera, si hacemos una cita parafraseada con énfasis en el autor, vamos a tener un orden distinto. Vamos a empezar por el apellido del autor, entre paréntesis, el año de la publicación y la cita. Y así estaría quedando. Tenemos estos dos tipos de citas en las citas parafraseadas. Bien, vamos a terminar con algunas consideraciones finales respecto a nuestras citas. Y estas tienen que ver cuando, por ejemplo, tenemos algunos casos específicos, como lo sería tener referencias o citas de un mismo año y autor. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos con este tipo de situaciones, lo que tendríamos que hacer es hacer dos modificaciones, tanto en las citas como en el listado de referencias. En la citación iría así, colocando en el año de la publicación una letra A y una letra B de forma consecutiva. Si tuviéramos 3 autores con el mismo apellido y el mismo año, pondríamos una C, una D y así consecutivamente, ¿no? Esta cita debería estar inserta en el texto en cualquier tipo de cita que hayamos tratado en esta clase y también debe estar de esa forma identificada en el listado de referencias. Entonces, recordemos que tenemos esta opción. Si coincidimos con el autor y el año, lo podemos diferenciar con letras minúsculas del abecedario, de la forma que lo vemos en la pantalla, siempre teniendo presente que las debemos colocar también en el listado de referencias e identificarlas de la misma forma para evitar confusiones tanto para nosotros como para nuestros lectores. Entonces luciría de esta forma. Para distinguirlos, le agregamos esta letra minúscula después del año y dentro del paréntesis. Lo vemos, por ejemplo, en Balda, 1991A, 1991B, o como dice Martínez 2000A, ¿no? Entonces, así lucirían un poco nuestras citas o nuestras, tanto en las citas como en las referencias deberíamos colocarlo de esa forma. Además, si tenemos otro caso específico como lo que sería citar material gráfico. La clase pasada estuvimos hablando de tablas y figuras. Ambos son material gráfico que va a estar en nuestro documento y que también, y a veces vamos a necesitar citar, no de la forma específica que hemos estado viendo en esta clase, sino de una forma particular. Y esa forma particular es como una mención. Para hacerlo tenemos dos caminos. En la primera viñeta los vemos, ¿no? Los porcentajes de participación ¿Qué pasó? ¿Se congeló la clase? ¿Qué pasó? Sí. No se le escucha a la profesora. Le fue el audio, Ah, profesora. Se le fue el audio. Le ha ido la señal, pero ahorita se vuelve a conectar. ok.
se me fue la... Disculpen a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, yo se la escucho. Sí, yo sí lo escucho, yo sí lo escucho. Disculpen, por favor, se me fue mi internet en mi casa, fue mi error, lo lamento. Voy a compartir la pantalla para terminar la clase del día de hoy. Ok. Bien, para terminar la clase les estaba comentando respecto al material gráfico que se puede citar. Habíamos estado trabajando sobre tablas y figuras y teníamos dos tipos de himnos para la citación del material en nuestro tablas y figuras, como lo vemos en las viñetas. Entonces, por esto era tan importante que tengamos las tablas y las figuras tituladas como lo aprendimos la clase pasada, para que podamos identificarlas, darlas de la forma correcta a lo largo de nuestro documento, sobre todo cuando tratamos este tipo de información estadística, data dura, etcétera, que puede estar sobre todo en el capítulo de resultados. Bien, eso era todo por la clase de hoy. Con eso finalizábamos la información que teníamos preparada para el día de hoy. Espero que si queda alguna duda, alguna consulta, podemos realizarla en los minutos que nos quedan. Sí, Sí, una profesora, consulta. yo primero, por favor. Sí, le escucho. Sí, en la última, la última parte antes de que se cortara la clase, usted se fue rapidísimo, no cambió rápido el PPT y realmente yo no entendí lo que dijo lo último, porque se nota como que está corriendo con el tiempo. Y todavía no son las 3, faltan 3 minutos para las 3. Sobre el tema, le gustaría que repita la información, si puede ser un poco más clara. Sí, antes de que se cortara la señal, o sea que no la escuchábamos, 2 PPTs antes, que usted lo cambió rapidísimo para pasar a lo último, digamos. Ok, voy a compartir nuevamente mi pantalla para que puedan observar la información. Lo último que estábamos hablando era relacionado a consideraciones finales para casos específicos que teníamos que ver con este tema de las citas. Esos dos Profesora, casos específicos... antes de ese PPT, antes de ese PPT, eso, ahí como que ha corrido, que no lo entendí mucho. Ok, bueno, esto es un tema un poco más extenso, pero lo hemos tratado de sintetizar de la forma más correcta posible. Estábamos hablando del parafraseo, que es una técnica en la que, como conversamos con los compañeros, es una interpretación, una suerte de resumen también, puede servir como una discusión, pero el foco es que nos alejemos del plagio y que podamos adecuar la información a nuestro propio material. En ese sentido vamos a tener 2 tipos de parafraseos, el parafraseo corto y el parafraseo largo, que ya también lo hemos conversado con los demás compañeros. Hemos hablado de el tipo de parafraseo que podemos usar dependiendo de nuestro criterio y nuestro tipo de investigación, pero siempre vamos a tener los mismos elementos que durante todas las citas, el año de la publicación, el apellido del autor, y en este caso va a ser opcional proporcionar o no el número de página de la información donde estamos sacando precisamente la información. El parafraseo largo va a tener las mismas características, únicamente la diferencia es que se puede extender más allá de lo normal, que sería en las citas directas, por ejemplo, hay una diferencia grande. En ese sentido, teniendo como base ya lo que es el parafraseado, vamos a tener las citas parafraseadas, que van a tener estos componentes que le mencionaba, el apellido del autor y el año de la publicación, precisamente la que hemos conversado. Poner la información que está contenida en otro trabajo, pero usando nuestros propios términos y orientando la investigación y orientando la información a nuestra investigación. Bien, vamos a tener entonces citas parafraseadas con énfasis en el contenido,
que va a mantener los mismos parámetros que hemos visto con el resto de citas. Cuando hacemos énfasis en el contenido, ponemos la cita y entre paréntesis vamos a colocar la información del apellido del autor y el año de la publicación. Esta es la cita parafraseada cuando hacemos énfasis en el contenido. La cita parafraseada, en cambio, cuando hacemos énfasis en el autor, es cuando precisamente ponemos el nombre del autor primero y luego la cita. Si no he ahondado mucho en este tema es porque la característica y la estructura de la cita es bastante similar a las citas que hemos visto ya durante toda la clase, ¿no? Lo único que se invierte es el orden, los elementos se mantienen de la misma forma, pero cambiamos el orden. Cuando hacemos énfasis en el contenido, los elementos van a ir al final, como el apellido del autor y el año de la publicación, y cuando hacemos énfasis en el autor, se coloca precisamente primero el apellido del autor, el año de la publicación, y luego viene la cita. Bien, creo que Marco Antonio quería preguntar algo, y con eso estaríamos cerrando la clase de hoy. Sí, justamente. La pregunta era con respecto a las citas parafraseadas en las que se había denominado, bueno, se habían utilizado letras después del año, Ok. como podía ser A, B, C, ¿no? Entonces, en el caso de que yo, por ejemplo, me basara en un estudio, en una investigación, en que la tesis que estoy haciendo referencia, o basándome en mi nuevo estudio, yo prácticamente voy a ir a utilizar varias de las citas de esa tesis. Entonces yo puedo decir A, B, C, D, y si llego a terminar hasta la Z, supongo que hay la posibilidad de utilizar doble A, doble B, doble C, A ver, ahí nos sería detenemos un demasiado segundo dentro porque de mi creo tesis. que hemos entendido un poquito de forma errónea el concepto. Se usa el ABCD cuando tenemos dos documentos que pertenecen a un mismo autor y a un mismo año, pero son documentos distintos. Entonces, si tú de este documento vas a usar una variedad de citas, citas este documento diferenciándolo de este otro, pero no es necesario que dentro del mismo documento tú hagas la diferencia de cita por cita A, B, C, D. No, en ese sentido no funciona de esa forma. Ok. Muy amable. Gracias. Ok, bien, entonces, muchas gracias a todos por participar de esta tercera clase. El día de mañana vamos a estar viendo todo sobre las referencias y las listas de referencias. Entonces, los espero a las 2 de la tarde. Tratemos de ser puntuales. Muchísimas gracias por la paciencia y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Paloma, una preguntita final. Sí, Una a ver. preguntita. Sí, me disculpa, yo no pude estar temprano en la clase de hoy ni en la de ayer. ¿Cómo Ok. hacer para tener la repetición, la grabación? Todas las clases están siendo grabadas y se van a colocar en la plataforma. Me parece que la primera y la segunda clase ya están en la plataforma. Angie les puede proporcionar los links de YouTube también para que puedan visualizar sin ningún problema las clases del día de ayer y de hoy. No, y desde el lunes todas las clases van a estar colgadas, no se preocupen. Cualquier duda se la comunican a Angie por el grupo de WhatsApp para que ella los oriente respecto a cómo usar la plataforma. Pero sí, todo el material visual va a estar en la plataforma, así que por ahí lo pueden encontrar, no hay ningún problema. Ok, hasta luego a todos, gracias por participar. Gracias. Chao. Chao. Gracias.